Bien, retomamos Punta la M luego de la tanda para abordar un caso doloroso, de cifras muy dolorosas. Siempre que se trata de violencia familiar y sobre todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, no deja de ser muy doloroso, y este incremento que tiene que ver con la comparación con el año 2019, con el mismo semestre del 2020, con el mismo semestre del 2022, incluso pandemia mediante, en cuanto también se vieron incrementadas las situaciones de violencia familiar por lo que significó la pandemia, por el encierro, por el tener que convivir con personas violentas y no poder escapar de esas situaciones. Pero incluso lo más preocupante es que aún hoy, en 2020, el mismo semestre que se compara con años anteriores arroja un incremento de casos de maltrato infantil. El primer semestre del 2022 muestra un incremento de casos en relación al mismo periodo de los últimos 4 años, incluida la pandemia, con situaciones preocupantes, que vamos a hablar con Estela Larrarte, que es la delegada de SENAF Río Cuarto, para que nos explique un poco más de esto. Estela, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Paula, para vos y toda la teleaudiencia. Bueno, queremos saber un poco más de esto porque son números muy duros. A ver, por ejemplo, la SENAF registró 468 casos de maltrato infantil en Córdoba solo en el primer semestre de este 2022, 264 en la capital y 204 en el interior. Un aumento que va más allá de lo que suponíamos que había impulsado la pandemia, ¿no? Pensábamos que al salir un poco de la pandemia eso podía llegar a atenuarse y no fue así. Sí, en realidad yo creo que tiene que ver también por una cuestión que desde nuestro organismo y todos los organismos de niñez se está difundiendo el tema de la denuncia, de que la gente se anima a denunciar y que a través del 102 nosotros estamos recibiendo muchas denuncias, con lo cual concluimos que es una herramienta muy importante y que sí podemos visualizar eso, que desde distintos lugares, que nosotros tenemos jurisdicción en el departamento Río Cuarto, nos ingresan más cantidad de denuncias que si bien tienen que ver con la situación y posterior a la pandemia, es como que los casos han aumentado, pero también consideramos que tiene que ver con esto de que la sociedad pueda ir tomando conciencia y animarse a denunciar todas aquellas situaciones que consideran que están vulnerando los derechos de nuestras niñas, niños o adolescentes. ¿Y qué pasa en Río Cuarto, Estela? ¿Tiene correlación con lo que está pasando en la provincia? ¿Río Cuarto también es un punto en donde se refleja este incremento de maltrato infantil y situaciones de violencia intrafamiliar? Sí, en Río Cuarto tiene el mismo correlato, o sea, el aumento también se ha dado, se viene trabajando con las áreas locales, con los distintos municipios, con las localidades, y sí hemos observado este aumento que tiene que ver a nivel provincial y que, bueno, que ha sido informado a través de los medios. Y una vez que se realiza la denuncia por parte de las familias, de las personas que viven la situación de violencia, ¿cuáles son las medidas de excepción que toma SENAF? Porque se dividen en diferentes categorías de acuerdo, bueno, a la situación que se vive, y me gustaría que nos cuentes eso, Estela. Bueno, nosotros, la ley establece tres tipos de medidas. La primera, que es el primer nivel, se le llama, que son aquellas medidas que tienen que ver con el marco de todo lo que es la prevención, los talleres, todo lo que uno pueda dar en cuanto a prevención y que se viene haciendo desde este organismo, capacitación, no solamente con los equipos técnicos, sino también con la ciudadanía. Eso también este año se ha incrementado bastante, muchas capacitaciones, pero también el nivel 2, que es el nivel, digamos, de las medidas de protección, tiene que ver con todos aquellos casos donde hay una puesta en conocimiento, una denuncia de una vulneración de derechos. Entonces ahí es donde comienzan a actuar SENAF en forma articulada con las áreas locales, que pueden darse distintas situaciones, como por ejemplo cuando los chicos no van al colegio, que tienen muchas faltas. Eso hace que se articule con las áreas locales. Pongo ese ejemplo, como puede ser también alguna denuncia que nos ingrese al 102,
de negligencia por parte de las familias, que los niños andan mucho tiempo en la calle, bueno, eso serían todas medidas de segundo nivel y posteriormente las medidas de tercer nivel o medidas excepcionales, como se les llaman, en las cuales tiene facultad exclusiva SENAF, son aquellas donde se retira de su centro de vida a la niña, al niño o al adolescente para restituirle sus derechos. Porque se pueden dar casos, por ejemplo, que son de abuso o que son de maltrato, que se dan dentro de las familias, por lo tanto nosotros en esos casos tenemos que resguardarlos inmediatamente y bueno, y protegerlos a través de una medida excepcional. Claro, y se dan como tantos casos, digo, el abanico por ahí es tan amplio, lamentablemente, porque uno piensa en abuso sexual o en violencia física, pero después se dan un montón de situaciones de ausencia de adultos responsables en los hogares, ¿no? De conflictividad con adolescentes que se van de su casa porque, bueno, porque no quieren vivir o porque están en una situación difícil, más allá de que haya adulto no responsable presente, ¿no? Es como que se da un abanico muy amplio. ¿Y cómo resuelve ahí? ¿Cómo interviene SENAF? Bueno, nosotros tenemos casos de los que mencionás, conflictiva familiar, que en esos casos son justamente aquellos que tienen que ver más que nada con los adolescentes, que por ahí no se sienten contenidos en sus hogares por distintas situaciones, que también pueden darse por cuestiones de consumo y donde las familias es como que están agobiadas y no saben qué hacer. En esos casos nosotros trabajamos mucho con Cedronar, con el RAC de acá de Río Cuarto, de las distintas localidades, para poder ir brindándole herramientas a esas familias o fortaleciéndolas para que esos adolescentes que se encuentren en esa situación puedan hacer el tratamiento que corresponda. Y bueno, y viene funcionando bastante bien con estas articulaciones. Uh-huh. ¿Tenés números de casos, de situaciones aquí en Río Cuarto? ¿Tenés ahí como un reflejo de lo que más se produce en Río Cuarto? ¿Qué tipo de situaciones se viven aquí en la ciudad? Nosotros tenemos en Río Cuarto, más que nada, digamos, casos de negligencia que tienen que ver justamente con esto, que muchas veces ausencia de cuidados parentales que se van de la casa a lo mejor los papás y los dejan solos, o que también tienen que ver justamente con problemas que tienen los papás y las mamás de consumo. Entonces esas situaciones son las que hacen que nos lleguen bastantes casos de negligencia y que bueno, y se tenga que trabajar para bueno, obviamente poder restituirle el derecho a esos niños y ayudar a las familias. Obviamente cuando esa situación se torna más compleja y ya hay una vulneración de derecho que nosotros tengamos que tomar una medida excepcional, se hace de forma inmediata. Claro, y pensaba por ahí los casos que se dieron en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en Córdoba, que necesitaron internación por cuadros realmente de gravedad. Ahí, ¿cómo interviene SENAF? ¿Qué define? ¿Qué instituciones articulan para darle una mejor vida, una mejor situación a los niños y niñas que por ahí están esperando salir? Y que digo siempre, el tema de la justicia, de la resolución de casos no es tan simple, tiene su protocolo, tiene su rutina que cumplimentar, su ley, ¿no? Hemos hablado de esto en muchas oportunidades, Estela. ¿Cómo se resuelven las urgencias? Bueno, nosotros hemos tenido casos donde hemos tenido que actuar y tomar una medida excepcional en situaciones donde hay niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos y que han requerido una internación, ya sea por maltrato físico, por situaciones de abuso, como así también aquellos nacimientos que se han dado con problemas que el niño o la niña ha nacido con consumo y que desde el hospital trabajamos en forma muy coordinada y cada vez que hay una situación de esta, ellos nos ponen en conocimiento inmediatamente y es así como nosotros actuamos rápidamente junto con el equipo del área social del hospital y si hay que tomar una medida, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Uh-huh. El tema del abogado del niño, esa figura,
¿Cómo se aplica? ¿Existe en Río Cuarto? ¿Cómo se maneja CENAF con esto? Bueno, la figura del abogado del niño en nuestra ciudad se viene aplicando. Nosotros hemos tenido casos donde los niños, las niñas o los adolescentes, cuando se ha tomado una medida excepcional, ellos tienen la figura del abogado del niño, ellos participan en el proceso, ya sea tanto judicial como administrativo. ¿Quién provee el abogado al niño? ¿Cómo es? Y el abogado del niño sería quien estaría velando por los derechos justamente de ese niño, niña o adolescente, es como si fuera el abogado, cuando se trata de un adolescente, de un niño que pueda, que de acuerdo a su edad, madurativa y demás, ha habido casos donde ellos mismos lo han requerido y le han planteado cuál es su deseo, porque justamente es muy importante el derecho de ser oído del niño, de la niña o del adolescente. ¿Y eso lo provee la justicia de Córdoba, CENAF? ¿Quién pone a disposición el abogado? No, esa es una figura que está tipificada y que cuando un niño lo solicita, se lo provee, sí, se lo proveen a él sin ningún costo. Hay todo un mecanismo que permite que esté la figura del abogado del niño. Claro, pero digo que un niño por ahí menor a lo mejor ni siquiera sabe de la figura, de lo que significa un abogado. ¿Eso hay alguna asesoría? ¿Cómo? Sí, también actúan las asesorías. En nuestra ciudad tenemos 2 asesorías de niñez, adolescencia y familias, que bueno, que ellas vienen a cumplir otra figura, pero que también muchas veces cuando son muy niños, digamos que no tienen a lo mejor la capacidad de hacerse entender y eso, las mismas familias saben que existe esta figura y lo pueden solicitar, o el mismo juzgado también lo puede proveer. Estamos hablando con Estela Larrarte, delegada de CENAF Río Cuarto, sobre las escalofriantes cifras de incremento de maltrato infantil, lo que ocurre también en Río Cuarto en correlación a lo que ocurre en la provincia, en comparación con los 3 años anteriores a este 2022. Y maltrato infantil también tiene que ver con el trabajo infantil, la vulneración de derechos, los casos de los niños y niñas, adolescentes incluso en los semáforos. ¿Cómo se aborda desde CENAF el trabajo infantil? Y si hay otros casos, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede en esos casos? Semáforo, pero digo, hay un montón de situaciones que se ven, ¿no?, de trabajo infantil. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo, que es quien tiene la competencia en todo lo que es el trabajo infantil, a través de la COPETRI. Hemos trabajado juntos en varios casos donde se han dado, no solamente vemos los niños y las niñas en los semáforos, sino también en algunas cuestiones que han tenido que ver con a lo mejor hornos de ladrillos, donde desde la COPETRI, a través del ministerio, se han hecho inspecciones y posterior a eso nos han puesto en conocimiento a nosotros. Y nosotros nos hemos presentado en el lugar, hemos hecho los abordajes que sean necesarios y cuando hubo que tomar medida excepcional también se hizo. Con respecto a los semáforos, nosotros trabajamos con el municipio, con las distintas áreas locales, para que ellos puedan abordar la situación de cada una de las familias y por qué esos niños y niñas están en los semáforos, que obviamente ellos no tienen que estar ahí, tienen que estar en sus casas, en las escuelas, ejerciendo el derecho a la recreación como todo niño o niña. Y bueno, ahí se viene trabajando con el municipio, ya sea de Río Cuarto acá o de otra localidad donde nosotros también tenemos jurisdicción. CENAF, ¿en qué horario atiende y cómo es el tema de la atención? El 102 directamente, ¿no? Gratuito, confidencial, podés llamar ahí para denunciar o para pedir ayuda, por asesorarte. Digo, y si no, ¿cómo se accede a CENAF? Bueno, nosotros las oficinas están abiertas de 8 a 18 horas y el número de CENAF nuestro, digamos, es el 4672-957 o 4672-940, que funciona dentro de esos horarios. Y, bueno, es muy importante mencionar el 102, siempre nosotros lo difundimos porque es un número gratuito, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año,
donde se puede denunciar o poner en conocimiento cualquier situación de vulneración de derecho a un niño o niña adolescente, y que también siempre decimos que es importante, y porque ya se viene trabajando, que aquellos niños adolescentes que puedan comunicarse y que a lo mejor estén pasando alguna situación, ellos mismos son asesorados, son acompañados, y obviamente posterior a que ingresa la puesta en conocimiento, la denuncia, eso nos ingresa a cada una de las UDER de la provincia de Córdoba, para que nosotros podamos trabajar y articular con los distintos efectores. Pero es muy importante que la gente sepa que este número incluso se puede hacer la puesta en conocimiento de la situación en forma anónima, para aquellos casos que a lo mejor tienen temor de denunciar porque son vecinos, pero que están conociendo alguna situación. Nosotros apelamos a la sociedad que llamen ese número, que puedan poner en conocimiento la situación, para que lo que esté pasando el niño, la niña o el adolescente, nosotros podamos trabajar y actuar rápidamente y restituirle sus derechos. Hay como una cuestión final, digo, y quizá de revisionismo crítico. ¿Qué podés decir vos, Estela, de la actuación, de los tiempos de la justicia, de lo que se está haciendo desde SENAF, de los juzgados de familia, cuando las situaciones son urgentes? ¿Se podrían acelerar los procesos? ¿Se hace todo para que el niño, la niña, el adolescente que esté sufriendo deje de sufrir y de pasar por situaciones realmente límites? ¿Se podría hacer más? Bueno, en mi caso personal yo puedo hablar específicamente de nosotros, como SENAF, como UDER, en nuestro departamento, y venimos trabajando con los equipos técnicos permanentemente. Cada situación que pasa se aborda en forma urgente, sobre todo cuando son situaciones donde la vulneración de derechos es grave. Nosotros tomamos la medida inmediatamente, no lo dudamos. Lo primero que hacemos es resguardar al niño, la niña o el adolescente. Eso siempre se hace como, digamos, es lo que nosotros tenemos que tener como mira. Después, posterior a eso, se verá la situación de los adultos y demás. Con respecto a la justicia no puedo opinar, porque seguramente sus tiempos y sus plazos manejan ellos, pero sí puedo decir que nosotros venimos trabajando muy fuerte, y que con los equipos técnicos se van abordando casos todos los días recibimos denuncia, y cada vez que hay una situación nos llaman muchas veces de un colegio, de maltrato, y inmediatamente nos dirigimos, buscamos un adulto referente, pero lo primero que hacemos es resguardar al niño, la niña o el adolescente. Bien. Estela Larrarte, delegada de SENAF Río Cuarto, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Paula. Que andes bien, hasta luego. Bueno, ¿qué es el maltrato infantil? ¿Y qué tipo de maltratos existen? Porque esto que hablamos con Estela uno lo relaciona con un par de situaciones nomás, pero el maltrato infantil se define como el abuso o la desatención de los menores de 18 años. Puede adoptar diversas formas, de manera simultánea o en ocasiones, y son las siguientes. Por supuesto, maltrato físico, que supone agresión física, que pone en riesgo la integridad física del niño o la niña. Y se me viene a la cabeza, ¿no?, últimamente en las noticias el caso de Lucio Dupuy, por ejemplo. Pero hay cosas mucho de menor intensidad. Eso es un extremo escalofriante, se pone la piel de gallina. El abuso sexual también, por supuesto, que comprende cualquier actividad sexual con un niño o niña, exposición a material pornográfico, relaciones sexuales, por supuesto, tocamientos. El maltrato psicológico que se produce cuando se dan ataques verbales contra el niño, contra la niña, por ejemplo, respondiéndole continuamente, reprendiéndoles, insultándolos, ignorándolos o aislándolos. El maltrato médico, en el caso de una persona que aporta información falsa sobre la enfermedad de un niño que requiere atención médica, de forma que se pone en peligro para que sufra o tenga lesiones. El abandono es un maltrato infantil también, que se da mucho cuando no se le aporta comida, refugio, afecto, educación o atención médica. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil son los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años. Tremendo las cifras, ¿no? Y el incremento que se ha dado en Córdoba, en Río Cuarto.
a pesar de que ya pasó la pandemia y el encierro y la conflictividad, la falta de trabajo, la cuestión psicológica podía desatar situaciones de violencia intrafamiliar y sobre todo maltrato infantil, bueno, no es todo. Esto pasa por otro lado, lamentablemente. Pausa y ya seguimos con más.